Bueno, de acuerdo a digamos, todo el control de las sustancias fiscalizadas, medicamentos de control especial y medicamentos monopolio se rige por la resolución 1478 del 2006 y la resolución 315 del 2020. En esta se establece que para poder hacer algún tipo de uso de las sustancias o de los medicamentos se debe contar con ciertos requisitos. Entonces, uno de los primeros requisitos es tener una inscripción ante el Fondo Nacional de Estupefacientes para importar sustancias o medicamentos que son fiscalizados. Lo principal es entender que hay algunas sustancias, digamos, las sustancias son fiscalizadas. ¿Por qué? Porque son de control internacional. Nosotros nos regimos por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que es la JIF. Ellos dan como todos los lineamientos internacionales sobre el control de las sustancias. Y están otras que son sustancias de control nacional. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la política de salud pública del país, se determinó que es necesario tener cierto control o cierta fiscalización sobre una sustancia que puede ser un riesgo para la población. Existen varias modalidades de inscripción. Entonces, si un laboratorio tipo Novartis, ellos son importadores de medicamentos de control especial. Entonces, ellos tienen una inscripción ante el fondo para poder hacer la importación de esos medicamentos y a su vez distribuirlos. Después viene cuando distribuidores de medicamentos deben tener otra inscripción y deben cumplir algunos requisitos. Y así cada uno de las diferentes entidades que están involucradas en la distribución de medicamentos deben tener una inscripción ante el fondo y deben cumplir ciertos requisitos. Ya viene después la parte de la dispensación de los medicamentos de control. Los usuarios que hacen dispensación, tipo las IPS, los hospitales, las clínicas y demás, también deben estar inscritos ante nosotros y ellos hacen unos reportes mensuales que son los informes de dispensación. En estos informes ellos deben diligenciar toda la trazabilidad de la sustancia, que el medicamento entró, a quién se le entregó de acuerdo a las fórmulas médicas y demás. Ya posterior viene la parte de la destrucción de los medicamentos, pues cuando ya bien sea porque se vencieron, porque no se utilizaron y demás, se debe cerrar la cadena en la destrucción de los medicamentos. Todos los medicamentos son controlados por el INVIMA, indiferentemente si son de control especial o no son de control especial, pues porque el INVIMA es el que da el registro sanitario y demás. Pero desde la parte sanitaria está el INVIMA y las secretarías de salud, son las entidades competentes. Nosotros nos encargamos, digamos, en las sustancias que no son de control, tipo codeína y demás, y tramadol, hasta la parte de la transformación, que es el uso de la materia prima. La desviación de los medicamentos de control especial, en la parte de la dispensación de medicamentos de control pueden haber desviaciones de los medicamentos por muchas razones. El manejo que le dan en los servicios farmacéuticos utilizan medicamentos, digamos, en presentaciones farmacéuticas grandes y se utilizan menos cantidad. ¿Por qué? Porque así lo requiere el paciente. Entonces probablemente ahí puede también haber una desviación de los medicamentos. Que nosotros nos hayamos dado cuenta como tal, no, esa tarea se da cuenta, digamos, la policía, la DIRAN, que son los que hacen ese tipo de seguimiento, o los que los encuentran en la calle, de cierta forma. Entonces, lo que nosotros hacemos es trabajar de la mano con todas estas entidades para compartir la información. Porque la codeína y la fluoxetina son medicamentos de venta libre. Sí, se ha demostrado en ciertos momentos que hay gente que lo utiliza en exceso y que han habido sobredosis también de este tipo de medicamentos. No son de venta libre, son de no control especial, o sea, no son de control especial, pero sí su venta debe ser con fórmula médica. Entonces acá ya pasa un poco en la responsabilidad que tienen las farmacias, las droguerías y demás en hacer la venta de los medicamentos sin fórmula médica. ¿Por qué no son de control especial? Porque de acuerdo, digamos, cuando el INVIMA y el Ministerio de Salud hizo esa
esa revisión determinaron que no eran de control especial. Eso puede cambiar de acuerdo a la revisión que haga el grupo que se encarga de hacer esa revisión. Y ellos son, digamos, como los competentes en hacer ese tipo de diagnósticos. ¿Qué entidad se encargaría en ese caso de vigilar que las farmacias lo estén haciendo como debe ser? Con la fórmula médica, las secretarías de salud. ¿Tienen conocimiento ustedes de por qué los listados de muertes de sobredosis no se especifican? Le compete a otras entidades. ¿A cuáles? Secretaría de Salud. Secretarías de Salud, y ahí viene también la Fiscalía y Medicina Legal, porque todos esos casos van reportados a Medicina Legal. Cuando se hace, digamos, incautación de sustancias que se piensan que son fiscalizadas o que son desvíos, esas muestras se toman y la Fiscalía con Medicina Legal se encargan de hacer todo el análisis y determinar si es la sustancia que se cree que fue la causante. La revisión que mencionabas de que pues la codeína y la fluoxetina llevan control y se deben vender con fórmula médica, ¿cada cuánto se hace? Es que las mismas cajas de los medicamentos dicen que es con fórmula médica. O sea, de entrada no se debería estar vendiendo esos medicamentos sin fórmula médica, o sea, no son de venta libre. Lo que pasa es que en las farmacias y demás están obviando este control. Las secretarías son las encargadas de hacer las revisiones en las farmacias para determinar que nos esté pasando eso.